Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en este 2024. Bienvenidos, que además todos estamos empezando el año, todos, absolutamente todos, espero, con las mejores vibras y los mejores deseos. Y estamos aquí con Odiseo. ¿Cómo estás, Odiseo? Hola, hola, Gesa. Feliz año Ah, 2024. Ya muchas en nuestro gracias. primer programa del 2024. Nuestro primer programa, que además, mira, va a Un estar poquito buenísimo. tarde. Va con todo. No, sí, exacto. Siempre he dicho, tarde pero con sueño, sin sueño. Entonces, estábamos hablando, fíjense que estábamos viendo qué temas tratamos y no, pues decidimos tratar uno que yo creo que mucha gente evita, ¿no? Evita estos temas, pero nosotros nos vamos a aventar con todo, porque para eso, sin miedo al éxito, vamos a hablar de religiones en general. No vamos a explicar por qué, cómo, cuándo. Eso no es asunto nuestro, al menos yo que no soy historiadora, ni mucho menos, no tengo como las bases del por qué, de dónde, de los años, no. Desde esta parte, cómo lo vivimos, desde esta parte, cómo lo asumimos, porque además acaban de pasar las fiestas de Navidad, de la Natividad, etcétera, etcétera, que para los católicos pues es muy presente, ¿no? Pero que también podemos, como adultos conscientes, pensantes, podemos hablar de todo esto acerca de las religiones, cómo las familias se modifican cuando si en la familia nuclear hay un tipo de religión y de repente cambian a otra religión, de repente se modifican, de repente se casan a lo mejor con personas que profesan otras religiones, como esto altera o modifica la familia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar por la base. ¿Tú eres católico? No. Actualmente Actualmente, no eres católico, ok, pero a ti te bautizaron, tu familia profesa todo, la todo, religión nada más me católica. faltó casarme. Todo eso. Nada más me Bendito faltó Dios, te falta ese sacramento y otros. hasta confirmado. Ajá, ¿No? ok, yo también soy, bueno, yo también nací en esta religión católica, fui confirmada, bautizada, yo sí tuve el sacramento del matrimonio, que por cierto me voy a ir al infierno, ¿verdad? Porque ya me divorcié, entonces bajo ese régimen yo me voy a ir al infierno. Pero no te has Entonces, divorciado en el catolicismo, no me, ajá, divorciaste legalmente. exactamente, me falta eso. Mira, decía mi abuelita, ante los ojos de Dios yo sigo casada. Y bueno, Ándale. entonces, pues como la familia, al ser Oye, católica, pero, a ver, espérame, yo estaba a esperando tu ver, introducción de tu programa. ¿Ya nos vamos con ajá, el tema directo? ya vámonos, porque mira, los tiempos nos va a faltar. Estoy segura que nos va a faltar tiempo. Yo todavía de saber a qué hora lanza su introducción. No, bueno, ya, vale. Sí, a ver, ¿qué sucede? En tu familia, porque vamos a poner cómo lo vivimos, ¿no? ¿Tu familia es católica? ¿Toda tu familia es católica? Pues en base, sí, ¿Lo ¿no? Yo, profesan? O sea, me refiero, ¿lo profesan actualmente tus padres, tu familia, tus hermanos? pues eso que van a misa, o sea, mi mamá, mi hermana, mi sobrina, sí. Ajá. Es como la clásica, no sé si todos, pero bueno, más bien asistir a eventos sociales importantes, fechas y eso, ¿no? No es de Ah, que ok. se la... No es de que los domingos hay que ir a misa, etcétera, no. Pues creo que mi hermana todavía lo hace, no sé. Ok. ¿Y tú por qué no lo haces? O sea, vamos desde la base. ¿Por qué tú ya no lo haces? ¿Por qué Ay, tú ay, no lo estamos profesas? bien fuerte. Sin miedo al Pues éxito. cuando entro yo en el desarrollo personal, en trabajar en sí Ok. mismo, ya sabes, coaching, todo el proceso completito, pero ya desde antes. Yo Ajá. estuve en una logia muy parecida, no voy a decir el nombre, pero muy parecido a lo que es la masonería. Entonces Ajá. también ahí ves orígenes de religiones, energías, creencias, Claro. esoterismo, todo este rollo. Ujú. Y de por sí, fíjate que, bueno, ya poniéndome a analizar, yo creo que cuando te das a la tarea de investigar, no por encimita, sino a fondo, Ujú. en mi caso fue así, entre más investigaba, pues me voy dando cuenta que quitarse una creencia, pues es quitarte parte de tu vida, ¿no? Porque nosotros manifestamos lo que creemos y Claro. todo Sí, el claro. tiempo estás hablando de eso. Entonces, también es un poco o un mucho nadar contra corriente. Quizá ya no tanto como otras épocas, se puede muy bien ahora,
Porque las nuevas generaciones pues ya no te lo duermes o ya no te lo aceptan a la primera como nosotros. No, aquí esta familia es católica y se acabó. Pues no, las nuevas generaciones ya no. Pero entonces se da a través de un proceso de autoinvestigación. No es porque me lo dijo. Entonces, y de repente encuentras con cosas bien importantes, como por ejemplo, y no sé, todavía lo digo mucho y no recuerdo el nombre del filósofo que decía, bueno, pero entonces abandona todo lo que sabes de información, deja a un lado todo lo que crees saber porque es información y empieza a generar tu experiencia. Ah, bueno, partiendo desde ahí, generando mi experiencia, resulta que yo no tengo experiencias. Si me entiendes, como las que se dicen. ¿Sí? Yo no las tengo. Y no está ni bien ni mal, ¿no? Porque yo creo que es las ideologías, darte cuenta que una idea nace de nosotros mismos. Nosotros tenemos ideas, nos ponemos a pensar, tenemos ideas, investigas y todo, pero una creencia regularmente es inculcada, sembrada, aceptada. O sea, es un voto de confianza decir, yo creo, yo acepto, porque te va a decir, es que no tienes fe. La fe es la certeza de que algo va a suceder. Que se ha adoptado como el catolicismo lo ha adoptado como propio, eso es otra cosa. Pero la fe en general es tener la certeza de que algo va a suceder. Y no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con santos, con personas, con religiones. O sea, la fe es la fe. Entonces, cuando tú decides, y ojalá lo hiciéramos de manera consciente, aceptar una creencia, ojalá lo hiciéramos de manera consciente, pero es como un inconsciente colectivo donde se nos van sembrando hábitos y una creencia no la tienes tú. O sea, si tú no trabajas en eso, una creencia te tiene a ti. Entonces todo gira en base a tus creencias. Fíjate, ahorita lo digo, lo remarco porque creencias es creer, pero regreso a lo que te dije hace ratito, ¿dónde está mi experiencia? Claro que también nuestras creencias se basan nuestras experiencias se basan en creencias, pues. Pero ahí hay un punto bien importante. Entonces, a medida que yo voy soltando, pues me voy sintiendo más libre de presiones sociales, obviamente. Principalmente. De presiones de quedar bien o de, pues no. Entonces, investigo y entre más investigo, pues no es que quiera llegar a algún lugar. Yo decía, yo quiero la verdad y la verdad, pues no es por eso no es para todos. Necesita ser uno muy fuerte porque son unos cubetadas de agua fría tremendos, la verdad. A lo mejor no va a ser tan bonito cuando como que nos endulzan el oído, nos prometen cositas, ¿no? Las religiones prometen cositas, endulzan el oído, pero también te condicionan mucho. Entonces, es un sometimiento a rendir un culto. Pero vamos, en mi caso no era de que yo fuera a misa todos los domingos, yo era de eventos sociales y se acabó. Si era de leer, de investigar, y había muchas cosas que de verdad nunca me vibraron, nunca me cuadraron de todo lo que leía. Entonces, bueno, a final de cuentas, a medida que más investigo, pues se me van abriendo más los ojos y más y más. Y entonces también se requiere mucho valor y mucha fuerza para soltar creencias. Es como si estuvieras, te metes algo pegajoso y te lleva toda una vida a quitártelo porque está por todos lados, ¿no? Está impregnado. Nuestra historia después de la conquista está impregnado de religiosidad. Así es. Entonces, pues son generaciones y generaciones y generaciones y ves gente que de verdad tiene ese fervor, esa entrega hacia algo, alguien. Pues llegó un momento en que yo ya no vibraba con eso. A mí no se me hacía que poco a poco empezó a descontextualizarse de mi universo personal. Y comprendo, ¿no? Porque yo estuve atado ahí, pues quizá la mayor parte de mi vida, cuesta mucho trabajo. No es que alguien esté mal o alguien esté en lo correcto y alguien esté en lo equivocado. Yo creo que el camino de vida, lo reafirmo, mi experiencia es personal y uno tiene que adentrarse en esa búsqueda. Por eso yo no hablo por los demás ni voy ahí por convenciendo de eso no es esto. Pues cada quien en su camino de vida lo tiene que recorrer, pero abrir los ojos y ser, y sobre todo, pues yo buscando la verdad.
no fantasías, no falacias. Entonces, para mí, yo llegué a descubrir cosas que ahora me satisfacen más que en su momento que decía que era. Ok. Porque había muchas incoherencias que yo no, por ejemplo. Claro. Entonces, pues bueno, ¿y tú? Es que mira, por eso yo quería empezar por ahí, porque justo yo creo que nosotros hablamos evidentemente desde nuestra experiencia, pero también desde estas familias donde crecimos, ¿no? Familias católicas. Yo también, yo te digo, yo crecí, nací dentro de la religión católica, de mi familia, sobre todo mi abuela, totalmente creyente, y pues sí entendí, pues vas creciendo con eso, ¿no? Vas creciendo con que esa es parte de tu educación en la casa. Y, por ejemplo, yo ya como adulta, mis hijas, ya se nos fue, ya se nos fue. Me dejaste hablando sola. Nos salimos y regresamos. Ok, ya está. Justo voy a empezar. Fíjate que te veo rara, pero ojalá si tú todo lo ves bien. Yo te veo así como retirada en mi pantalla. ¿En serio? No, yo te veo bien. Yo creo que ha de ser tu internet. Ha de ser mi internet. Ok. Ok. Bueno, yo como adulta, yo siempre crecí con la religión católica y la verdad es que no era algo, fue presente, pero digamos que no era tan, ¿cómo te diré? No era, mi familia no era tan, no lo ejercía tanto, ¿no? Digamos que solamente estaba ahí, como algo que era parte de mi educación. Y cuando mis hijas crecen, las meto a una escuela en donde son de religión católica. Recordemos que la educación en México debe ser, se supone que laica y sin ningún tipo de dirección católica, religiosa. Pero ellas entran a una escuela en donde es católica totalmente, en donde la dirección es llevada por monjas de la religión católica. Yo nunca lo hice con la intención de que ellas fueran monjas, que se dedicaran a esto, que se dedicaran a rezar todo el día. Solamente las monjas llevaban la dirección de la escuela. La escuela como tal era una escuela normal, ¿no? Entonces, pero como ya en los años sí van teniendo la clase de catequesis como parte de la educación. Entonces, a mí la verdad es que eso me sirvió mucho. Actualmente mis hijas no procesan, no son ya, digamos, ya no están dentro de la religión católica, no porque ellas simplemente se hayan negado, sino como esta parte consciente, como adultas conscientes. Entonces, lo mejor que puedes hacer es acercarte a la religión, yo creo, para que de esta forma consciente puedas decir, esto no me gusta. Aparte, creo que la parte congruente que no existe dentro de la religión católica para mí, ¿no? En donde obviamente las enseñanzas como tal eran de sumisión, ser humilde, de ser, pero soltar, ver, ¿no? Dame un segundito, perdón. O sea, tu hija es psicóloga, ¿verdad? Sí. Obvio. Entonces, sí. fíjate, esto que acabas de decir, vamos a llevarlo al plano de la psique. Es una programación. Claro, Desde niño. claro. Y entonces, al momento pues obviamente yo al ser cercana a mis hijas empiezo a ver todo esto de la religión, ¿qué es lo que te enseña? Como enseñanza, ¿no? O sea, como libros de texto, etcétera, ¿qué es lo que es realmente la religión? Me di cuenta que yo no tenía idea de lo que era la religión católica, que yo solamente iba a misa, me persinaba y me sabía qué hacer, en qué momento te paras, en qué momento, etcétera. Digamos, lo que todo el mundo sabe, porque en realidad si tú preguntas por qué es esto, por qué es aquello, nadie lo sabe, ¿no? Entonces, cuando yo realmente me meto a darme cuenta que es la religión católica, pues me doy cuenta que en primera no tengo idea de lo que es mi religión y en segunda, pues bueno, ya puedo ver si es algo con lo que realmente para mí vibra conmigo o no. Y aparte, a mí me sirvió mucho esta parte congruente, te digo. Mis hijas, pues al ser la escuela dirigida hacia la religión católica, tenían que hacer muchas actividades, como ser misioneras, como tener diferentes actividades
en congregaciones, en estar en esta parte cercanas a la organización de Provida, a todo esto, ¿no? A nivel secundaria preparatoria. Entonces, pues es cuando te das cuenta que la religión es todo menos congruente, ¿no? O sea, porque te piden que des, te piden que hagas, que seas y que esto, pero a la vez yo siempre lo he pensado, cuando, esa fue como mi resolución en todo esto. La religión católica la vemos como un ser, como algo muy elevado, un Dios que debería de ser, y nos lo dicen, debería de ser totalmente puro, bueno y santo y etcétera, pero la verdad es que está manejada por personas y las personas cometen errores, tienen defectos. Son seres humanos. Son seres humanos como todos con nosotros. Y una mente complicada como la de todos, ¿no? Porque como lo somos todos, exacto. De todos. Exactamente. Entonces, si separas la parte de espiritual con la parte de los seres humanos, ya no es congruente. La religión en realidad no es congruente. Exacto. Entonces, a eso fue como a lo que yo llegué y dije, ok, pues yo no, para mí no es congruente seguir en esta religión, que en sí ella misma no es congruente, y pues ya no combina, o sea, ya no está con mis pensamientos y con mi vida. Y con mis hijas yo creo que pasó lo mismo, ¿no? Porque mi hija me dice que ella hubo no sé qué etapa de la escuela, si secundaria preparatoria, en donde les empezaron a explicar lo que son las otras religiones, en lo que era el budismo, en lo que era esto, y que, pero mucho encaminado a por qué no ser de estas religiones y por qué seguir en la religión católica. Y dice que ya le llegó como muy claro pues esta religión, estas religiones creo que son más afines a mí, más que esta que estoy viviendo, ¿no? Entonces como que dijo, creo que esto está más padre, o sea, creo que yo tengo más, me gustaría más encaminarme hacia esta parte que hacia esta. Desde esta parte conscientes, pues ellas solitas dijeron, pues no, creo que la religión católica no es para mí, gracias. A pesar de que siguieron en la escuela, pero justo yo nunca fue con esta parte de chocar, ¿no? Porque fuimos una familia católica, en ese ínter en que estudiaron lo seguimos siendo, hicimos todo lo que era necesario, pero ya en este conocimiento y este crecimiento como consciente fue bueno, pero ya no, gracias, ¿no? Y actualmente ninguna de las tres ya profesa la religión. Mi familia sí, mi mamá sí, mi abuela pues murió, te digo, siendo católica, y ella sí me decía, ante los ojos de Dios, tú sigues casada. Pero yo sí siempre he pensado, bueno, pues el Dios al que creo, porque sí, actualmente yo soy más en esta parte espiritual, ¿no? En la parte espiritual yo encontré, digamos, la tranquilidad, la espiritualidad, que nunca en toda mi vida lo encontré dentro de la religión católica, la encontré en la espiritualidad, es así. Claro. Y ahí fue donde dije, creo que esto es lo que me han dicho que esto debe de ser mi religión, es esto. Es esto que yo siento, es esto que yo pienso, es esto donde yo conecto, es esto donde yo siento que debo de ir más por ahí, que es más el respeto hacia las personas, hacia la naturaleza, el respeto hacia los seres vivos, el ser congruentes, ¿no? Esta parte, para mí eso es mi religión, ¿no? Entonces, y sí es un poco complicado cuando la familia, por ejemplo, hasta la fecha mi mamá y las abuelitas, las dos abuelas de mis hijas, o sea, mi mamá y su otra abuela, son totalmente católicas. Y sí hemos tenido ciertos choques, no conmigo, porque yo sí estoy en esta postura de no pasa nada, ustedes son católicas, mi mamá quiere ir a misa, la acompaño a misa, yo ya tengo o sea, yo estoy en mi propia, digamos que creencia o pensamiento, pero mi hija sí empieza con ¿no? O sea, mis hijas sí empiezan con uy, abuelita, pero ¿por qué? Pero sí sabe, pero no sé qué, pero, o sea, quieren como todavía sí, tener más inquietud, ¿no? Las nuevas generaciones. Sí, antes no, más confrontativas. No te cuestionabas porque cállate, hereje. Ellas y totalmente más confrontativas, desde la parte, claro, por ejemplo, racional de una, y la parte donde, a ver, abuelita, pero sí sabe lo que sucede en la iglesia, pero sí sabe lo que no sé qué, pero sí. Y entonces empieza pero hija, no sé qué, o sea, empieza un poco ese choque, ¿no?
Es que, como decíamos en otros programas, uno puede abandonar lo que quieras, pero lo que más te cuesta es tus creencias. Claro. De verdad, o sea, estamos Claro. construidos de creencias también. Entonces, fíjate, para empezar, religión viene de religare, religarte. O sea, no es que religión pertenezca a una sola en específico. O sea, la palabra Claro. religión viene de religarte, o sea, unirte, llevarte hacia, ¿sí? Ese es el propósito. Como bien lo dijiste, al tener una presencia en una sociedad, pues ellos quieren presencia, entonces se polariza demasiado. Llámese la Claro. religión que sea. Sí, Tienen sí. que subsistir a través de templos, a través de congresos, tienen que tener presencia. Como dice el dicho, ¿no? Santo que no es visto no es adorado. Entonces tienen que tener presencia. Pero nosotros estamos con una religión que lleva 1700 más o menos por ahí, ¿no? Entonces, antes existieron otras. Claro. Pero si no nos atrevemos a investigar lo que hubo antes, no te das cuenta de lo cíclico que es todo esto y repetitivo, las historias en otros nombres. Entonces, pues es importante investigar, no todos lo hacen, por eso es Claro. más fácil. Yo decía, en la psicología social, es más fácil manipular a un grupo que a una sola persona. Entonces, cuando Sí, claro. empiezas a ver muchas personas, es más fácil manipularlos. Más fácil manipular a alguien que no investiga, que no tiene esa inquietud, ¿no? Que todo lo acepta, y no es culpa de uno, que ha recibido como este simbolismo de doblégate, sé humilde, híncate, Sí, sí. ríndete ante esto. Entonces, si uno no se lo cuestiona, pues obviamente estás atrapado en esta ideología. Pero digo, para empezar, religión viene de religare, ¿qué significa esto? Ahora, fíjate, si estamos hablando de una con la que nos tocó, pero que de repente alguien de la familia te sale con que yo ya soy mormón, yo ya soy testigo de Jehová o yo ya soy cristiano, que son Sí. como, pues en esta sociedad en la que vivimos, aquí en México, pues como las más comunes. Que alguien te diga, yo soy budista, pues todavía sí Claro. se da, pero es más raro, ¿no? Pues yo soy budista, pues yo soy Krishna. Pero la más común yo creo que es Sí. cristianismo, testigo de Jehová o mormón. Testigo. Que de aquí, de mi casa, queda muy cerca del templo de los mormones, que está Que bonito, además es enorme y es precioso que, y es, ¿no? que es la sede mundial, por eso está muy bonito, muy bien cuidado, y ¿cómo se mantiene así? Pues con dinero, no se Con puede dinero, mantener. evidentemente. Volvemos a Con lo mismo, recursos. y ahí vemos, por ejemplo, a los estos que se hacen, ¿cómo se llama? Es que hay una revistita que se llama Atalaya, pero no sé qué religión es, si mormón o testigo No de Jehová, sé, creo que testigo de Jehová. que te andan tocando. Que los domingos los puedes ver, Yo la ¿no? verdad, a mí no me han agarrado desde hace muchísimos años, pero van ahí, ¿cómo dijiste la palabra? No, profesando la religión, ¿cómo se llama? Evangelizando, ¿no? Que esta parte es la que todas lo tienen igual, esta metodología de cómo traigo adeptos a mi religión, pues es a través de la Claro. evangelización, y entonces ellos lo hacen tocando puertas, leyéndote, diciéndote lo que ellos, bueno, su ideología, lo que ellos les Claro, han claro. dicho, y ellos lo aceptaron y creen en eso, ¿no? ¿No te gustaría ganarte el paraíso? ¿No te gustaría? Aquí el punto es Ajá. cuando de repente se lo toman muy fanáticamente o se los imponen y ellos los aceptan, como sea el caso, que de repente te dice, es que yo ya no puedo ir a fiestas porque mi religión prohíbe. Yo ya no puedo comer comida de fiestas porque mi religión me lo prohíbe. Yo ya no puedo hacer honores a la bandera. No son todas, ¿eh? O sea, es una en específico en este caso, ¿no? Testigos de Sí, Jehová. sí, sí. No puedo hacer honores a la bandera porque mi religión me lo prohíbe, ¿no? No puedo donar sangre porque mi religión me lo prohíbe. Entonces, pues se lo empiezan a tomar de esta manera y de repente se empieza a perder esta convivencia con la familia. Entonces, en lugar de que crezca como ser humano, que se pensaría, crezca en conciencia, como tú dices, ser más empático con los animales, con el medio ambiente, o sea, venga esta conciencia de expansión, no, se empieza a centralizar en pocas cosas y que uno desde afuera dice, claro, lo están manipulando, pero el que está adentro pues no lo ve.
porque Claro. vuelvo a lo mismo, e insisto, la psicología de masas es más fácil manipular a mucha gente que a uno solo. Entonces uno desde Claro. afuera y dices, oye, ¿cómo has cambiado? No, pues es que, y hacen votos, o sea, por ejemplo, de cristianos he oído muchas historias. Te puedo hablar porque tengo mucha familia de familiares, ¿no? Es que yo Ok. me metí al cristianismo, dicen, porque Ujú. mi hermana se salvó de tal enfermedad, pero dicen, no se salvó. Los sacerdotes cristianos la sanaron de tal Ok. enfermedad. Entonces Ujú. yo hice la promesa, pues, de que iba a entrar a su religión y de repente lo mismo, ¿no? O sea, no empiezo a ir a fiestas, no empiezo a comer comida de fiestas, se empiezan a separar de alguna manera. Y entonces Ajá. tú ves, hablando ahora de coaching, de desarrollo personal, ¿dónde está tu desarrollo personal? Pues más bien se estanca. En lugar de Claro. crecer como ser humano, con estas cualidades o virtudes que la misma religión promueve, pero que no se hace, pues ves que se centraliza en pocas cosas, en simplemente aferrarse a una creencia, pero como no investigan a fondo, como no se meten a fondo, pues entonces son cositas que ni ellos mismos te pueden explicar. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿A tu Dios no le gusta la comida de las fiestas? Pecado. ¿O qué onda? O sea, cositas Sí. así que a nosotros se nos harían tan absurdos, pero pues que ellos ya lo tienen aquí. Y si tú te das cuenta, estamos a un paso entonces de las sectas destructivas, ¿no? Como Charles Ujú. Manson, que llevó a que toda una comunidad se suicidara porque les hizo creer que iban a venir naves extraterrestres, iban a bajar y los elegidos, bla, bla, bla. Ujú. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, el cristianismo es sectario. Y lo explico, o sea, si tú tienes un grupo grande y de ahí se divide, entonces se Claro. secciona, de ahí viene el nombre de secta, Ujú. o nos espantemos, o sea, se Claro, secciona, claro. de ahí Se la secciona. palabra secta. Ahora, nos asustamos porque lo que nosotros, o sea, lo que ahora Conocemos. Ujú. son sectas destructivas, ese es el nombre Claro. completo. Sectario, pues son los testigos de Jehová, los mormones, los cristianos, porque ya son secundarias o que parten de alguna religión más grande, como en su momento también el catolicismo parte de otra religión todavía más grande. Entonces, son sectarias, Ujú. Sí, no sí. porque sea una secta, o sea, porque también las sectas tienen ciertas características de adoctrinamiento, evangelización, etcétera, etcétera. Como te dicen, tú tienes que ir a convencer gente porque les tienes que llevar la palabra de Dios y les tienes que hablar de la Biblia y les tienes que decir que están en pecado y que aquí van a encontrar la salvación, Ujú. ¿no? Entonces, pues todo el mundo lo hace a su manera. Estos grupitos, ya Claro. hablando de los no sé cuántos tipos de cristianismo hay, 40 y tal, no sé, son muchos, ¿no? Está testigos de Jehová, mormones, pero te decía yo hace rato, ves que lo googleé, 4.200 religiones. Y me sales con que tu Dios es el verdadero y tu religión es la única. La única, Porque la estamos verdadera y única. polarizados, o sea, nos polarizamos a una sola cosa, Claro. porque está también este miedo de los dirigentes de que tú conozcas, ¿no? Como lo que le pasó a tu hija, es que yo soy más afín con esta otra religión que con esta, ¿no? Pues claro, o sea, se trata de, aquí teníamos pues creencias antes de que llegaran los españoles, teníamos Eso, nuestras, eso iba a comentar. Ujú. ¿no? O sea, como en su tiempo, lo tenían los celtas, Claro. la representación de las estaciones del año, de los elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero bueno, quien no conoce la religión, por ejemplo, los orígenes del catolicismo, pues está en chino hablar con esta persona, cómo surgió el catolicismo, de dónde viene, cómo se formó. Porque fíjate, si nosotros hablamos de Krishna, hablamos de Buda, hablamos del catolicismo, tienen su origen en el Oriente, bueno, Medio Oriente, por decirlo así, el catolicismo, ¿no? Ujú. Pero ahí tienen una mentalidad y una forma de enseñar muy clara y una forma de interpretar la vida que son los orientales, la filosofía oriental. En el momento en que se empieza a constituir y a formar, a hacer el catolicismo, tú escuchas libros con pensamientos occidentales que extrajeron Claro, de algo oriental, entonces ahí ya hubo manipulación, a lo mejor hasta claro. una mala interpretación, ¿no? Empezando por ahí, porque por ejemplo, todas las culturas orientales
te hablan de reencarnación, el catolicismo no lo acepta. ¿Cómo? Pues claro, ya tiene una mente occidental ahí, pero su origen es oriental. Está más bien raro que no hable sobre esto. Pero bueno, eso viene de una ardua investigación, no nada más de ir a misa los domingos, estar oyendo algo repetitivo y aventarte las veces que tú quieras un libro sin cuestionártelo, sin investigar más a fondo, sin ver si tiene historicidad, porque son como 4 variantes de la historia, ¿no? Entonces, pues nos duermen, o sea, te pueden dormir con muchas cosas y ahí estamos, ahí estuvimos, ahí estuve yo. Y como bien dices, o sea, uno a veces tienes por compromiso con la gente mayor, con los padres, vas a una iglesia, se muere alguien, que ahora que estuve de vacaciones en un pueblito, pues se murieron 2 familiares. Entro y pues yo ya no me identifico con nada de eso, pero sí entiendo toda la simbología y todo el contexto de una persona, un representante que actúa hasta con soberbia porque tienen el poder durante 1700 años. Claro. Y se ha hablado de otras religiones, por ejemplo, no pagan impuestos. Pues es que... Tienen una presencia social, sin embargo, no se integran de manera como todos los seres humanos. Y pues de ahí te cobran una misa, pasan y piden la limosna, lo que le dejan a los santos, y de ahí se tiene que distribuir ese dinero, una parte a sus dioses. No sé cómo está el rollo, y de ahí otra al Vaticano. Entonces, ¿se maneja dinero? Sí, y mucho, pero de eso no se habla. Claro. Eso es sagrado. Entonces, hay muchas cosas. Es una cara y otra. No es como tú bien lo dijiste en un principio. Yo buscaba espiritualidad. Bueno, esa es una cara. Ese es el origen de las religiones. Religarte con una divinidad. Pero tienen presencia social y de esta otra cara, pues no quieren hablar, no nos gusta hablar y ya sabemos que como cualquier ser humano, pues hay mucho de dónde escarbar. De cualquiera, no de una en específico. Pero entonces, pues regreso. ¿Tú tienes familia que se haya convertido al cristianismo, a los testigos de Jehová o a los mormones, por decir algunas? Que yo sepa, no, pero creo, o sea, no sé, no he preguntado, pero asumimos, ¿no? Tenemos familia que se fue a vivir a Estados Unidos hace muchos años y con el tiempo pues nos separamos, ya no supimos de ellos y lo que yo supe por mi abuelita es que ya no, o sea, no perdimos como contacto porque también ellos cambiaron de religión. Esa fue mi información. No sé si es verdad, no sé si sea la razón o no sé si sea el pretexto, ¿no? Que se dio. Pero sí fue un alejamiento muy grande de la familia, o sea, de esa parte de la familia, pero nunca nos dijeron realmente por qué. Yo asumí que fue porque se fueron a vivir a Estados Unidos y ya, ¿no? Simplemente nunca regresaron. Pero sí, por ejemplo, a la familia se han agregado integrantes que son de otra religión y que en su momento fue como de, ay, ¿qué vamos a hacer? Porque fulanita, sotanito, no son católicos, porque no sé qué. Pero en mi experiencia familiar, ellos lo han tomado muy respetuosamente, nunca han dicho, pero ¿por qué hacen esto? ¿Pero por qué hacen aquello? Nunca han cuestionado o cuestionaron nuestras creencias y ellos siguieron con las suyas y uno con las nuestras, pero sí sé que, por ejemplo, la parte de mi abuela, por parte de mi abuela, para ella sí era un pesar, ¿no? Sí era como, es que fulanito ya no va a ir a la iglesia. Yo decía, pues que no vaya, pues si nunca va de todas maneras, ¿no? No era como que fuera el más asiduo, pero ella sentía que ya lo había perdido como hijo. Pero mira, en esta parte, en esta parte que tú dices, yo creo que también tiene muchísimo que ver que también somos una cultura que necesita, que viene de personas que les han dicho qué hacer y en qué creer, ¿no? Es bien claro, creo que para nosotros como adultos, entender que estas generaciones pasadas necesitan alguien, un dirigente, alguien que les diga qué hacer, en qué creer y que les diga que va a estar bien su situación, ¿no? Es bien como bien claro para nosotros, que ellos
por eso tienen como esta parte de mucha respeto hacia sacerdotes, figuras políticas, figuras de autoridad. Cualquier figura de autoridad es para ellos ley, ¿no? Y no porque nosotros no lo tengamos, sino porque entendemos como esa diferencia. Pero, por ejemplo, algo que a mí me abrió mucho los ojos en esta parte fue, y lo digo desde esta experiencia personal, ¿no? Personal. Cuando tuve la oportunidad de ir a España, pues te das cuenta que somos una réplica de esa sociedad, una réplica. Sus iglesias son exactamente las mismas, es como entrar a la catedral. O sea, tú te sientes en casa, vaya, ¿no? O sea, tú vas a España y te sientes en casa, porque todo es igual. Las construcciones son iguales, las iglesias son iguales, la forma de pensar es igual, todo es igual, con estas diferencias evidentes de Latinoamérica y Europa, pero al final es donde tú te das cuenta de dónde vienen tus raíces, ¿no? Es como de, claro, o sea, para mí fue como muy clara esta parte de la historia, porque aparte me gusta mucho esta parte de la historia de arqueológica, ¿no? De las iglesias de acá. A mí me gusta mucho ir a las iglesias porque me gusta ver las construcciones, toda esta parte arqueológica y histórica y de artística. Entonces, cuando pude ver que es exactamente la misma, y no solo es la misma, o sea, no es que nosotros les copiamos, es que la influencia que tuvieron en nuestras raíces históricas, entonces dije, claro, ni siquiera esto es mío, ¿no? O sea, no lo dijeron en la historia, no lo dijeron en la escuela, lo sé, pero para mí fue ya sé de dónde viene mi religión, ya vi de dónde viene hasta la figurita y la forma de hacer los ángeles, la forma de hacer a los santos, la pose que tienen los santos. Bueno, pero para nosotros viene de España, pero de España viene de otro lado y viene de otro lado. Claro. Tendría que venir de Medio Oriente, pero no, viene de Roma. Pero para nosotros los mexicanos viene directamente de esta parte, ¿no? O sea, de esta parte histórica. Ajá, bueno, de esta parte histórica, y además si tú vas a San Miguel de Allende, que tiene una iglesia hermosa, pues te das cuenta que bien, o sea, todo, justamente esta parte de relevancia arquitectónica, de la arquitectura, de cómo están construidos, pues viene de otra religión, ¿verdad? Claro, pero me refiero que es como de, es que esto es igual a la iglesia de tal, porque viene así, porque, etcétera, etcétera, o sea, vas hilando, ¿no? Vas como hilando hacia tu historia. Entiendo perfecto lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, tú sabes que la Santa Inquisición terminó en España y siguió 100 años más aquí. Sí, claro. Me han dicho, no me consta, tú fuiste, a ver, dime. Dicen que la religión ya no se lleva como antes allá, más que, bueno, en provincias que también las tienen metidas hasta los huesos, con ese fanatismo con el que nos ven a nosotros, que lo llevamos aquí todavía. Pues es que es igual, ¿no? O sea, a lo mejor aquí en la ciudad ya no es las mismas costumbres y características que si tú vas a un estado, o sea, es igualito, ¿no? Si tú vas a Puebla, Querétaro, a Hidalgo, las costumbres son otras y todavía se llevan muchas actividades tal cual se llevan. Entonces, es igualito. Entonces, como que en mi conciencia fue, esto ni siquiera es mío. Entonces, ya me sentí muy libre de decir, adiós, ¿no? O sea, en realidad esto no es mío, no me corresponde, nadie me preguntó, ok, lo entiendo desde esta parte, repito, consciente, pero ya me sentí como muy libre porque ni siquiera era mi base ni mis raíces, cosa que evidentemente estas personas en estos estados no tienen, porque ellos nacieron. Creo yo que esa es la parte que les da toda la seguridad. Cuando alguien vino y les dijo, esto es lo que tú debes de creer, porque así es, porque además se lo repiten los padres cada domingo, ¿no? Lo que debe de ser, como debe de ser, porque así debe de ser, es como, para ellos como que les da, siento yo, que hay personas que les da esa seguridad de, estoy haciendo bien. De reafirmación. O sea, yo voy, de reafirmación, yo estoy haciendo bien. Cuando porque te han dicho toda tu vida que dependes de alguien y que todo se mueve, los hilos se mueve de algo o alguien, y de repente... Y te lo siguen repitiendo, ¿no? Es sí, como claro. De, claro, sí, es como esa reafirmación. Muy tribal, ¿no? De díganme qué hacer, para dónde me muevo. Por eso, aunque se oye feo, pues hay clase obrera porque también es claro. Características morfológicas. Y exacto. Necesitan que alguien los diga. Que alguien les diga. Ese es
es un tema bien importante y que yo he tratado de hablar con muchas personas y como que no me entienden esa parte de, es que hay personas que necesitan a alguien más que les diga, sea alguien físicamente o políticamente o espiritualmente que les diga qué deben de hacer, porque hay personas que simplemente no están listas para tomar estas decisiones independientes. Sí, por eso yo, ¿te acuerdas? En otro programa yo decía, no somos iguales, de verdad no somos iguales, Claro, semejantes. claro, Y nos cuesta claro, mucho. No, claro que somos iguales, sí, pero no pensamos igual, ni tenemos las claro, mismas capacidades. Unos van a ser rebeldes, otros van a ser sumisos toda su vida, pero claro, serían miles de factores, no a un solo exacto. factor que los hace muy diferentes. Yo también muchas veces eso yo lo entiendo perfecto, o sea, lo entiendo desde que tú ves esta parte de no solo de crianza y de educación, sino también de la personalidad de cada ser humano, tiene todo que ver, ¿no? Hay personas que simplemente necesitan que tener la base de que alguien les diga qué hacer y hay personas que yo creo como tú y yo, como nuestra personalidad, que es difícil que se sigas a estos principios. Yo soy alguien que justo me gusta esta parte, como dices, me he sentido muy identificada en la religión Wicca, en la religión, como todas estas partes más libre, más naturaleza, pero en cuanto yo veo que según fulanito, según los principios de Sutano, según el grupo de no sé quién, según ahí, choco, ahí mi esencia dice, no, no voy a volver a seguir los principios de alguien, de una persona, de un ser humano, que a final de cuentas volvemos a caer en lo mismo, ¿no? No tiene nada de lo que yo necesito, pero al final sigue siendo un ser humano. Entonces, yo siempre voy a ir desde esta parte autónoma. Yo así me considero. El camino es personal definitivamente. Hace rato dijiste algo súper interesante que quería retomar y se ha ido quedando. Estas figuras de autoridad, tú dijiste, es que tenemos que seguir a una autoridad. ¿Qué es una autoridad? Alguien que refleja un respeto y a quien le rendimos una obediencia. Bueno, Claro, que no lo cultivamos en nosotros mismos. Esa claro, exacto. de nosotros y esa obediencia hacia nosotros, porque se la vamos a entregar. Haz de cuenta que le vamos entregando nuestro poder Claro, es el a director, otra. el presidente, bésale los pies. No, es el artista Es que famoso. es el, Entonces, algo fíjate, tan simple como es que es el dueño. qué noble, o sea, porque de verdad es noble, o sea, pensar, todos merecemos respeto, pero a mí Claro, me va, claro, es Carlos Slim o es el señor que hace el aseo de aquí y que te claro, hace la plática y que te cuente, y que te procure y que te lleva el cafecito. O sea, yo creo, hay que ser respetuosos, pero si algo tenemos implantado y que no hemos podido soltar, es estas figuras de autoridad a quien les tienes que rendir pleitesía. Se llame el como artista cultura, claro. famoso, se llame el señor presidente, se llame la delegada, no sé cómo se le dice ahora, la alcaldesa, o con el director de la escuela, es que el papá del niño es multimillonario, el papá de mi hijito, y entonces va a venir acá. O sea, desde ahí ya vemos, por eso de ahí Sí, creo que tiene sí, algo que ver esto de la frase malinchista, ¿no? O sea, de que claro. güerito de ojos azules, en este caso al poderoso, a la autoridad, al que te han dicho que es autoridad. Entonces, es increíble cómo todas las personas, ahora las nuevas generaciones, le rinden culto a la fama, a los famosos que no tienen talento, pero es Claro, famoso. Famoso, famoso. Peso Pluma, wow, Yaixa, wow. O sea, de verdad, Bad Bunny, pago 30,000 pesos, aunque no los tenga por irte a ver. claro, La gente y grita pero en este momento que tú piensas que esa persona es superior, es diferente a ti, tiene algo que tú nunca vas a poder tener, entonces hicieron bien su trabajo, pues estas personas que a lo mejor no lo proyectaron de esta manera, estos conquistadores que nos inculcaron una cultura y con esa cultura unas creencias que no podemos claro. dar. Pero en el momento en que tú llegas, te hincas y piensas que hay cosas superiores que merecen respeto, tampoco se trata de ser grosero y irreverente. O sea, que claro, ¿no? Sí, claro.
pero nosotros somos agachones de, sí, el presidente, sí, Totalmente. Somos una de cultura. fulano, la imagencita, ahí viene la imagencita, hay que hacer no sé cómo, hay la que hacer reverencia. hay que hacer, por favor, ¿en qué momento vas a empezar a creer en ti mismo? Por Claro. eso, si no crees en ti mismo, te van a llegar y te van a vender una idea de alguien en quien tienes que creer y a quien le tienes que rendir. Y es esta conciencia tribal, ¿no? Que necesita órdenes, que necesita seguir a alguien, que necesita creer, que si no su vida no tiene sentido. Y a este grupo es más fácil manipular. ¿Quién los manipula? Pues los abusivos que se pasan de listos, obviamente, que arman todas unas estrategias, porque hay de verdad muchos estudios del arte de la manipulación. Pero si nosotros creemos que estamos llevando una religión muy bien y que ya por el hecho de no comer en fiestas o no ir a fiestas, yo ya estoy ganando un lugarcito allá donde me lo están prometiendo. Y entonces lo que no te das cuenta es que ahora, por ejemplo, los cristianos, antes hablaban mucho con la técnica motivacional. Te cuento, es que hermano, y yo estaba sin comer ahí y el diablo me tentó, pero llegó Jesús y me salvó. Y entonces ponen musiquita, tin, ti, 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 y es como si estuvieras viendo una novela. Y después, pero hermanos, tienes que entregarte a Dios y no tienes que ser codo y ahorita que pasemos tienes que dar todo el dinero que traigas, si no traes dinero la cadenita, las escrituras del coche, de la casa. Y desde afuera se nos hace ridículo, tonto, pero la gente pues ya está domesticada, ya está adiestrada para soltar. Y así como quieras, o sea, la religión que tú quieras te va a pedir lo que tiene importancia para ellos aquí en este mundo material, que es el dinero, ¿no? Claro. Para ir teniendo poder, porque ¿cómo se tiene poder en este mundo ahora? A través del dinero. El dinero te da presencia, o sea, puedes poner templos, entre más templos tenga. ¿Quién gana? ¿Qué religión gana? Pues la que más templos tenga. Ya sabemos cuál es aquí, ¿verdad? Entonces, no nos damos cuenta de todo esto, de toda la mano que está atrás, que mueve los hilos, y que es una persona como tú y como yo, pero que se pasa de vivo. Y es un grupito, no es una sola persona, para decirlo. O sea, es como decimos, es que el presidente no hace, pues no es una persona, es todo un equipo muy grande. Claro, no es él. Es el representante, o sea, una sola persona no va a dominar millones de personas, o sea, se necesita, es un grupo. se necesitan técnicas, se necesitan grupos muy establecidos de control. Y lo mismo sucede en las religiones. Entonces, fíjate, sucedió con una prima hace años que trabajaba, además para que veamos cómo todo gira en torno a nuestras creencias. Claro. Ahí la despidieron de la escuela porque su religión era maestra, le prohibía hacer honores a la bandera, según ella. Yo no sé, no me consta. Sí, no sé. Entonces, después terminó en una particular y ahí se jubiló, pero no iba a fiestas, no iba a nada, y mi tía vivía ahí y no. La acompañaba, pero así con caras, así de, yo no me meto, yo no toco eso porque mi religión. Entonces, en algún momento, pues también nos fanatizamos, a lo mejor con querer hacer las cosas bien, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi papá estaba mal, vino esta prima y trajo unas revistas, esas que no son Atalaya o las que sea, y le hablaba, y mi papá, pues ya, la verdad es que... Y las revistas agarró y las hizo así, a un lado, ¿no? Pero lo que entiendo es que para ella su creencia era su mundo y era lo que manifestaba, porque después ella contaba, ay, cómo le llevé a mi tío las revistas y como que le dio interés de leerlas. Pues no le dio, yo no vi eso, pero ella vio otra cosa. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros vamos vivenciando, vamos interpretando estos símbolos de acuerdo a nuestras creencias. Sí, sí, sí. Entonces, yo te decía, por ejemplo, yo nunca usé frases, nunca, y me decía, ¿no? Que era de esa religión. Nunca dije si Dios quiere, primero Dios. Yo no usaba eso, pero oía que escuchaba por todos lados, todo el mundo lo dice. Primero Dios, ya verás, primero Dios, si Dios quiere. Y te digo, iba con personas que iban diciendo groserías, hablando sus temas acá, y de repente los veía yo, ¿qué pasa? Ah, pues pasamos cerca de una iglesia, ¿no? Y yo jamás hice eso de pa. Entonces, lo traes
en el inconsciente ya, o sea, tan Claro, programado claro. que lo haces mecánicamente según, con sus diálogos muy irreverentes y en el momento del momento, ahí están, porque está súper metido, ¿no? Hasta los huesos lo trae. Claro. Algunas personas lo traen hasta los huesos y pues esta ideología va marcando lo que tú vivencias en tu vida, todo gira en torno a eso. Es que el santito fulano me hizo el milagro. Es que el santito fulano sí me acepta como soy, no como los otros santos, ¿no? Entonces, pero no dejan de ser ideologías. ¿Y por qué? Es que hay milagros y sí recibo cosas, pues claro, manifiestas de acuerdo a tus creencias, Exacto. porque Exacto. crees en algo, pero a que nadie nos enseña y no le conviene a los manipuladores que tú creas en ti mismo, que creamos en nosotros mismos, porque entonces Así se es. terminarían como en algún momento de la historia se terminará esta creencia al catolicismo, como se terminó la creencia a la religión egipcia que duró casi 3000 años y cómo se terminó la creencia a otras religiones más antiguas, ¿no? Claro. Y va reciclando y surgirán otras nuevas y siempre habrá unas creencias que serán tomadas por un grupo que ejercerán control sobre las masas. Claro. Como, Entonces, fíjate, acuérdate que cuando llegaron esta religión de pare de sufrir, que no sé qué religión sea, de estos cristianos de lugares, ¿son cristianismo, cristianos? Cómo se volvieron súper famosos, pero por esta parte yo creo de que todo lo hacían como un show, ¿no? De aparte, el milagro va a ser ahorita, lo van a ver, lo van a ver, ¿no? Y entonces, en esta necesidad de las personas de sí necesito este milagro, porque necesito que mi vida tenga algo que me lo dé en este momento, pues crecieron de una manera muy grande aquí en México, no sé si te acuerdas. Sí, claro, eso es ridículo que dices, mire cómo baja de peso y el pantalón ya le está quedando aguado. Como que no puede caminar, va a andar, ¿no? Ahorita, en este momento va a andar. Pero, Claro, bajo, pero no es primero mala onda, necesitamos analiza su las dinero. personas. No es mala onda, analiza al público. Ah, claro, claro. Por eso, o sea, por eso creo que estas De, cosas crecen, de ¿no? Por la gente necesidad, por que tiene la, necesidad, la ignorancia, por la necesidad pues no de despectivamente porque situaciones. Sí, no, ignorancia es no. Ignorancia es de la desconocimiento. falta de conocimiento, ¿no? Esta parte, Yo sí. desconozco muchas cosas, o sea, si yo te hago un Claro, truco de magia y después te digo, Gesa, el truco es así, y la primera vez tú decías, no, 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 eres de otro mundo, eres un extraterrestre, lo que acabas de... Y luego te explico el claro. truco, y dices, ah, Ah, claro, pues, claro, pues es lo claro. La mismo. ignorancia es Lo de esta mismo. parte de no saber. Ujú. Cuando uno se mete a bambalinas tras bambalinas, que es lo que decimos de teatro, y empiezas a ver cómo se hace todo lo que hay atrás, pues pierde esa magia que tú le habías dado. Pierde, claro. Exactamente. Es así. Sí, Y sí, no se sí. trata O sea, desde esa. de desilusionarse, pero sí de, Pero, tienes el valor y también si te mueve tu naturaleza a investigar y querer saber qué hay detrás de todo esto. Porque si no, solo nos quedamos con la fachada y las fachadas suelen ser muy bonitas, muy engañosas, muy manipuladoras. así es. Sí, pero también si estás dispuesto a hacerlo, como bien dices. Yo me Claro. acuerdo hace muchos años cuando se dio a conocer la investigación de Stephen Hopkins, en donde él decía que podía explicar cómo es que el universo había sido creado y justo la base la importancia de ese descubrimiento científico era porque quitaba la teoría católica de que Dios había creado al universo. Entonces, o sea, es esta parte científica, ¿no? Quitando a esta parte mística de que Dios creó al universo en 7 días y 7 noches. Y entonces fue cuando, yo me acuerdo perfecto que cuando eso pasó, le dije, me acuerdo que estaba viendo las noticias y lo estaba oyendo y no sé qué, y fue como de, y mi mamá, ¿pero por qué? O sea, entonces que no me recuerdo muy bien la conversación, pero fue ¿por qué eso es tan importante? Y le dije, porque entonces Dios no creó al universo. O sea, si tienes, o sea, encuentras esa, no sé si Bueno, te estás dando ¿qué cuenta. Dios? El Dios Ajá, bueno, católico. nuestro Dios, claro, el Dios católico. Dios Entonces, católico. Dios no No creó de al religión. universo. Esta persona está demostrando que se creó a base de un principio, etcétera, etcétera. Entonces, me acuerdo que mi mamá se quedó pensando, como que
algo en su conciencia dijo, ¡ah! ¿No? Y fue como de no, eso no pudo pasar. Tonterías, no me va a borrar toda una vida de programación. Pero entonces yo también dije, es que si Dios no creó al cielo o no creó al universo, pues es que entonces Dios no existe y toda la base de nuestra religión, pues no existe. Pues y el fue Dios un poco, católico. claro, de nuestra religión, de la religión católica. Y vi claramente cómo sus ideas se hicieron así y dijo, no es cierto, eso no puede pasar. Oye, pero ahí acabas de decir algo. ¿Cómo sostengo los hilos o cómo los manipulo a través del miedo? Y entonces, regreso a la misma frase. Vamos vivenciando a través de nuestras creencias. Lo que creemos es lo que vivencias. Cuando los Beatles dijeron, somos más famosos de Dios, se vinieron abajo. Cuando Stephen Hawking dijo esto, fue cuando le dio la enfermedad. Fue cuando se enfermó. Y no se trata de eso. O sea, es que si no nos aferramos a un diálogo de querer tener razón, a lo mejor ni su teoría está completa y es solamente una teoría, ¿no? O sea, eso es una idea. Un principio. Una idea. Ni una ni otra. Pero simplemente es abrir la mente. No hacernos tan lineales, cuadrados, de decir esto es así, no hay vuelta de hoja, que es lo que no encaja en nosotros en la religión. Es que esto es así, no hay vuelta de hoja. Dios lo hizo y así es. Y a él le debes de rendir culto y a él te debes de hincar y postrar y agradecer. Y pues no, o sea, esos son mentes cuadradas. Claro. Por eso cuando tú vas con el policía, el guardia, dice, es que se me quedó mi bolsa adentro, por favor, déjeme entrar. No, es la hora, son las reglas. No hay manera. Necesitas gente de mente cuadrada. Entonces, la verdad es que el mundo, o sea, para llevarnos mejor necesitamos mentes abiertas, nos pelearíamos menos. Ahorita alguien se va a retorcer escuchando estos diálogos, pues es porque es de mente cuadrada, ¿no? Claro. Alguien que mente hable diga, no tiene razón, pero pues está interesante escucharlos. Pues sí, o sea, no es que tengamos... Pero no, exacto. Ese es el principio básico de esto. No es que estemos bien o mal, solo que son conversaciones que todos deberíamos de tener, ¿no? Claro, y abrir la mente a todo esto. Y pues sin que sea un problema. Fíjate, ahorita me estoy acordando, yo creo que yo desde niña tuve este principio de no sometimiento, básicamente desde mi nombre. Desde que yo soy pequeña, bueno, cuando a mí me bautizaron, para empezar, en la época, hace 50 años, imagínense, pues todos los nombres estaban bajo el principio de santos, de estas cosas de los calendarios antes, en la parte de atrás venía el onomástico, ¿no? El día de San, tal, San fulano, San sutano. Y te ponían el nombre según el Y ese nombre, el día que nacías, te ponía a veces ese nombre o a veces el de otro, pero siempre tenía un principio o una base de un santo. Y bueno, pues Jezabel no es una santa, ¿no? O sea, no entra dentro de estas cosas. Entonces, mi mamá dice que a ella le gustó mucho el nombre porque lo encontró en una tira cómica y mi papá no sé por qué, o sea, no sé por qué fue que los dos decidieron ponerme así, pero aparte de todo yo me llamo Jezabel Janice. Janice sé que viene desde Janis Joplin, ¿no? O sea, a mi papá le gustaba esta música y así me puso. Y mi mamá encontró este nombre y le gustó, pero entonces cuando me bautizaron, ahí el asunto. A mí, dice mi papá, bueno, yo toda la vida he conocido esa historia, que el padre decía, porque déjame decirte, no sé si lo sabes, pero Jezabel, dentro de la religión católica, es una figura mala, ¿no? Es una mujer mala que nunca obedeció, que nunca hizo las cosas como se le dijo, que fue rebelde. Entonces Jezabel pues fue una bruja en ese entonces, así se le llamó bruja porque no siguió las bases de lo que en esa sociedad se esperaba de ella y su castigo fue no enterrarla y en ese entonces no enterrar a una persona era lo peor. Entonces a ella se le destinó a que muriera y que sus restos fueran comidos por los perros. Por eso es que ella nunca fue reconocida. Entonces, Jezabel, y si tú conoces a alguien que sea de cualquier religión, de estas religiones católica, cristiana, etcétera, si tú les hablas de Jezabel, es la cosa más espantosa que les puedas decir porque es la representación de todo el anticristo, ¿no? Jezabel. Entonces, cuando mi papá me quiere bautizar hace 50 años, que todavía esto era mucho más, pues digamos, presente, ¿no? Él me dice que fue un total, un verdadero lío que el sacerdote me quisiera poner Jezabel,
porque él decía, no le puedes poner Jezabel, que se llama Isabel. Y mi papá siempre tuvo este carácter súper fuerte y irreverente, ¿no? Y él no le va a poner Isabel, se llama Jezabel. No le voy a poner como tú quieres, sino como Exacto, yo quiero. no le vamos a poner como usted diga, ¿no? Y el sacerdote, pero no le podemos poner Jezabel porque Jezabel no es un nombre católico. No me importa que no sea un nombre católico. Le va a poner Jezabel porque aparte había personas que yo sé que le decían, pues que le diga así, que le pongan así. Y él decía, no, porque así se va a llamar, ¿no? O sea, se tiene que llamar Jezabel, no Isabel o como se les pegue la gana. Entonces, sí fue un poco un lío y le decían, es que Jezabel no es santa. Y él decía, es que no quiero un santo, yo quiero una hija. Entonces, desde el momento en que a mí me pusieron mi nombre, fue esta parte de no se va a llamar como tú quieras. Entonces, he tenido 50 años explicando por qué me llamo como me llamo y toda esta historia de mi papá. Y yo creo, de verdad, yo creo que también eso fue algo que me marcó mucho, el que dijeran, no va a ser como tú quieras, o sea, no es como tú, como debería de ser, porque también dice que fue un cohete cada que querían poner mi nombre, Isabel, no es Isabel, es Jezabel, es así, es así. Para todo mundo siempre fue un problema. Entonces, el hecho de tener que estar corrigiendo a la gente todo el tiempo, y la gente que sabía además, que llega a conocer, porque hasta el día de hoy me sigue pasando ¿sí sabes quién fue Jezabel? Y yo, sí sé quién fue Jezabel. Sí sabes que es de la Biblia, pero sí, o sea, de la Biblia, pero de esta parte de los malos de la Biblia, ¿no? Entonces yo sí sé que es de la Biblia y sí sé que es esto, ¿no? Y es como esa parte de, ¿y no te da miedo? Y yo, no. Bueno, pues fíjate. Pues esa es mi experiencia. Para concluir, diría que es muy difícil, ya lo hemos hablado, para mentes rígidas abrirse, pero hay que abrir nuestra mente. Recuerden que la filosofía, por ejemplo, se basa en los antes de Sócrates y después de Sócrates, presocráticos, ¿no? Entonces, ¿qué creían antes de Sócrates? En los dioses del Olimpo. Si nosotros hablamos de Zeus y todo eso, ahorita te vas a reír, vas a decir, esos no existen. Claro. ¿Verdad? Hoy en la actualidad. ¿Qué viene después de Sócrates? Pues viene ya la psicología. Después. Claro. De por qué me pasa lo que pasa. Entonces, en el momento en que nosotros recuperemos nuestro poder, o sea, si ya la misma historia nos los enseñó, claro, porque le estamos entregando nuestro poder, pues a creencias, que no está mal, y es el camino de cada quien, pero simplemente que estos temas no ocasionen guerras, conflictos familiares, ni de política, ni de fútbol, ni de religión, porque seguimos. Y bueno, claro. Pues esa es la conclusión el día de hoy de este tema. Ay, pues mira, la mía es esa también. Yo creo que respetar, creo que debemos ser congruentes siempre, lo voy a creer, debemos de ser congruentes, ¿no? Congruentes con la vida, con nosotros mismos, con nuestro actuar y nuestro pensar. Y si somos personas de la religión que ustedes quieran, de la que ustedes profesen, de la que ustedes se les pegue la gana, de la que hayan aprendido, guiado, como sea, pero que su ser, su andar en esta vida sea congruente con esa religión, sin que yo creo que sí, desde nuestro derecho llega hasta el derecho de los demás, ¿cómo va? Nuestra libertad llega hasta los derechos de los demás, no sé, algo así, ¿no? Por ahí me dicen, pero eso, no pensar que como yo digo, porque yo soy, porque yo quiero, pues entonces me vale lo que tú pienses, lo que tú digas y lo que tú sientas. Y no, o sea, tenemos que ser congruentes y respetuosos con absolutamente todo. Claro. Y eso aplica de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? Entonces, y no solo con la religión, con todo. Entonces, yo creo que ante todo la congruencia, y creo que si algo no tienen todas estas tipos de religiones o cosas o las que profesen, pues es congruencia. Y a veces ahí es donde deben de tener un poquito de pensamiento libre o pensamiento claro de decir, ok,
Si no tengo dinero, ¿cómo es que le voy a dar a esta situación, a esta organización, a esta religión? Si en mi casa yo estoy pensando que las cosas se arreglan de alguna manera con rezos o con esto, bueno, pues es tu creencia, pero también ponte en acción, ¿no? O sea, ser congruentes, no hay otra manera. Para mí, eso fue la base de mi alejamiento a todo esto, la incongruencia en todas estas cuestiones. Y entonces, y déjenle a los demás ser en paz. Además, el respeto hacia las personas que no tienen una religión o que no profesan ninguna religión, pues también, ¿no? Ser respetuosos. Pues sí. Pues muy bien, Gesa, nuestro primer programa del año. Nuestro primer programa del año. Oigan, pues miren, si a ustedes no les parece, pues bueno, ¿qué hacemos, verdad? Todos somos. Y eso, fíjate que la libertad del ser. Hay que hablar de eso. Pues sí. Muy bien, pues un abrazo a todos. Feliz año 2024. Muchas gracias. También para ti, que sea un inicio de año muy bueno y que sigamos haciendo mucho programa con muchos temas de estos. Sí, y que se ponga bueno el asunto. Y fíjate que sí le voy a preguntar a mi familiar allá en Estados Unidos si sí se cambió de religión o no, o nomás fue algo que pensamos o que asumimos. Son en Utah, ¿no? Creo que es donde casi todos son. Así, no sé. No, está en Chicago, pero no tengo idea. No tengo idea. Eso fue algo que se me dijo, pero que también yo nunca corroboré, no lo sé. Bueno. ¿Qué tal que sí? Bueno. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Odiseo. Y nos seguimos viendo. Bye, bye. Cuídense. Pórtense bien. Bye.